Comenzamos el domingo pasado una serie que se llamaba, se olvidaron del nombre, pero era en la carta, se olvidaron de la carta. Primero a los tesalonicenses. Ya, ¿alguien se leyó la carta, no? ¿Todavía no? Son 5 capítulos nomás. ¿Alguien se leyó el primer capítulo? Tampoco. Todos los domingos le voy a preguntar lo mismo. ¿Alguien se leyó el versículo 1? ¿No? Pablo, Timoteo y Silas, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos versículos hoy para adelantar el trabajo. Y estamos en una serie que se llama La constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabemos que el Señor viene? Amén. Pero también sabemos que el Señor está reinando en nuestros corazones hoy. Y nuestra esperanza está toda en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él está haciendo y en lo que Él va a hacer. Ahí está nuestra esperanza, porque nosotros ya no somos de nosotros, sino que somos de Él. Nuestra vida está, como decía en Colosenses 3:3, escondida en Cristo para Dios. ¿Ya? Y el tema de hoy, vamos a estar en los versículos 2 y 3, se llama las marcas de la iglesia. Y no es que en la iglesia, el templo, tenga unas marcas afuera. No. Está diciendo cuáles son los distintivos del creyente. Pero no lo enfoco en términos personales, porque nosotros creo que somos creyentes, sí, pero ¿qué es lo que somos? Iglesia. No podemos ser no iglesia. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos somos? Podemos ser un montón, todos distintos, pero somos un cuerpo en Cristo. Y cualquiera que no esté, el cuerpo lo nota. Y Cristo también. Y la idea entonces es pensarlo de esa manera. Las marcas de la iglesia o las cosas que son evidentes que debe tener la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, bueno, y Pablo hablando a los tesalonicenses. Y vamos a ver los versículos 2 y 3. Vamos a leer el 1, 2 y 3. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vimos la semana pasada solamente este versículo, y ¿qué era lo más notorio? La soberanía de Dios para edificar una iglesia donde no había nada, de llamar hacia Él personas que estaban en el mundo para que ahora lo adoren en Él como un cuerpo, como una iglesia. Por eso dice de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, porque el Señor es el Señor de la iglesia, el Rey. ¿Sí? Y ahora seguimos adelante con los versículos 2 y 3 y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso último es lo que da el título a la serie. ¿De qué está haciendo Pablo? En el versículo 2 dice: damos siempre gracias. ¿Qué está haciendo Pablo? Dando gracias. ¿A quién? No a la iglesia, a Dios, al Señor de la iglesia. ¿Por qué? Por la iglesia. Y suena muy simple decirlo así, pero básicamente está dando gracias al Señor, porque la iglesia es algo tan espectacular que no existe en el mundo, pero sí existe por la obra de Dios, no de otra manera. O sea, ¿qué es lo que hay en la iglesia? Creyentes. También puede haber no creyentes, pero mayormente hay creyentes. ¿Qué es un creyente? Y el carácter de ese creyente, que viene a ser el carácter de la iglesia, es lo que está diciendo Pablo acá. Tienen que haber al menos 3 virtudes. ¿De qué hace memoria? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, estoy en el 3, de la obra de vuestra fe, de una fe que genera acciones, que hace cosas. Esa es la primera característica que hay en una iglesia, porque esa es parte del carácter del cristiano.
¿Cuál es la segunda? Y de vuestra, perdón, me salté. Y del trabajo de vuestro amor. ¿Cuál es entonces? El amor. ¿Cuánto cuesta eso? A veces mucho. Por eso dice del trabajo de vuestro amor. Pero ese tema lo vamos a hablar el próximo domingo. Hoy día no vamos a hablar solamente de la fe. ¿Y qué es lo último? Dice la esperanza de la fe. ¿Dónde están nuestras convicciones? Esas tres cosas definen, bueno, hay muchas más, pero por lo menos esas tres cosas definen el carácter del cristiano. Esas tres cosas definen a la iglesia. La iglesia es un ente distinto de cualquier otro porque se define por esas tres cosas. Cualquier otra organización no tiene fe en el Señor, ¿o sí? Ya no corre entonces. La iglesia sí tiene esas marcas, por eso llamamos hoy el tema las marcas de la iglesia, y dentro de esas marcas vamos a ver hoy la fe. ¿Ok? Verlo en términos simples. ¿Qué hace que un gato sea un gato? No sé por qué me gustan los gatos. ¿Qué hace que un gato sea un gato? ¿Por qué uno ve un gato y no le dice tortuga? Porque no es una tortuga, es un gato. Ya, pero ¿por qué es gato? ¿Cómo sabes? Tiene cabeza de gato, orejas de gato, maulla como gato, cola de gato, ¿sí o no? Tiene todo de gato, por lo tanto, ¿qué tiene que ser? Un gato, no queda otra. ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? Que tenga cola de gato, no, nada que ver. La palabra iglesia en el original está compuesta por dos. Una preposición ek, que significa hacia afuera, y la otra palabra viene del verbo kaleo, que significa llamar o convocar. Entonces, resumiendo, podríamos decir que la iglesia son los convocados, la iglesia en el término original, los convocados de donde están hacia algo. Y la iglesia del Señor, entonces, son aquellos que están en el mundo, que son llamados por el Señor, convocados por el Señor para sus propósitos en este grupo que ahora se llama su iglesia. Pero no siempre vamos a ver en la Biblia, bueno, en el español es notorio, pero en el idioma original, la palabra eclesía, iglesia, se usa muchas veces en otros sentidos que ellos entendían como asamblea. Y por ejemplo, en Hechos 19, cuando van a Éfeso, ¿se acuerda que tienen estos disturbios con los que hacían los templecillos de plata de Diana? Y se enoja el pueblo y una turba toma a algunos creyentes y se los lleva donde estaba el teatro y convocan a la asamblea que toma decisiones políticas en la ciudad. Y cuando dice eso, esa palabra asamblea, en el griego es la misma, eclesía. Por lo tanto, para ellos, cuando Pablo decía iglesia, creyentes y no creyentes entendían que era una convocatoria, llamar a un grupo a un propósito. Y la iglesia es el único grupo que tiene un propósito tan elevado, tan precioso, tan supremo, tan amoroso como el Señor mismo. No hay otro. Por lo tanto, es un privilegio estar en la iglesia. De hecho, es un milagro estar en la iglesia, ¿o no? Porque antes nosotros estábamos en el mundo y nunca íbamos a querer estar en ninguna asamblea, o podíamos estar en un montón de asambleas, pero ninguna que sea del Señor. Sin embargo, un milagro ocurrió en nuestras vidas para que querramos estar aquí hoy y oremos cada uno por la iglesia, y eso lo va a mostrar Pablo. Es una eclesía, es una asamblea, pero con una gran diferencia, es del Señor. Y eso cambia todo. Y eso hace que esta asamblea tenga unas marcas distintivas. Vemos, por ejemplo, versículos 7 y 8 en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Esta asamblea, esta iglesia, este grupo de hermanos creyentes que ahora sabían que su vida estaba en Cristo, dice que son ejemplo para el resto. ¿Sí? Macedonia es la zona donde estaba Tesalónica, entre otras ciudades. Y de Acaya, que han creído, estamos hablando de Grecia en general. ¿Por qué? Y esta es la explicación.
Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! ¿Qué es lo que se extendió? La fe. ¿Y qué es la fe? Una característica de la iglesia, del creyente. El creyente vive por fe. El creyente es salvo por fe y por esa misma fe vive en la fe. ¿Sí? Suena como trabalengua, pero esa es la vida del creyente. Y eso es lo que está mostrando esta iglesia. ¿Cuánto tiempo llevaba esta iglesia? Pablo estuvo con ellos no se sabe cuánto, pero unos 3, 4 meses, no mucho. Pero lo que ellos aprendieron en ese tiempo los marcó de tal manera que evidencian las marcas de una iglesia. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros? Tenemos que volver al principio. Casi es como un primer mensaje, ¿no? Para ser como son ellos. Para que nuestra fe sea evidente en todos lugares. En la oración dice la obra de vuestra fe, que nuestras obras de fe sean conocidas, sean manifiestas. Ahora, eso es una obra que va a hacer Dios en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos sometemos a Dios, rellene, a Dios. ¿En qué? En todo, ¿sí? En absolutamente todo, porque nuestra vida es de Él y depende de Él, ya no de mí. Esa es la marca de una iglesia saludable. Ahora, Pablo va a dar gracias por eso. Y es interesante porque comienza dando gracias y en el 2 damos siempre gracias a Dios. Y en el capítulo 5, versículo 17, dice, porque él da gracias a Dios por la iglesia, orando por ellos, ¿sí o no? Y termina la carta en el 5:17 diciendo, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es interesante que la carta se encierra en una gratitud, desde comienzo a fin, por la obra de Dios en nosotros. Y la obra de Dios en nosotros es lo que muestra la iglesia. Esas son las marcas que se ven de la iglesia. Y también al mismo tiempo establece que la oración es una prioridad. Y yo puedo preguntarles a ustedes, ¿cómo está su vida de oración? Recién en los avisos estamos que vamos a juntarnos en reunión de oración el jueves. Y el miércoles, estoy esperando el jueves, ¿no? Estamos orando los unos por los otros, se llaman por teléfono, se escriben por WhatsApp. ¿Sabes que necesito tal oración? Estuve orando por ti, ¿cómo te fue? Puede ser como iglesia, puede ser como persona, pero una vida de oración, aparte de orar por mis propias necesidades. Y aunque no está en el texto, de las 3 cosas que les dije, la oración también es una marca de la iglesia. ¿Cómo le decimos las cosas al Señor? Orando. ¿Y qué declaramos nosotros en las oraciones? Señor, nosotros dependemos de ti. ¿El Señor sabe lo que yo necesito? ¿Sí? Es más, sabe lo que me pasó, lo que me está pasando y lo que me va a pasar. Sabe todo. Y sabe exactamente lo que yo necesito, ¿o no? ¿Para qué voy a orar entonces? Dios se glorifica en un hijo que reconoce obedientemente su humildad. Señor, yo no puedo sin ti. Dependencia absoluta. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un cuerpo y Cristo. Están juntos. No intentemos vivir separados. Por eso la oración es una prioridad. En una iglesia, como el caso de Tesalónica, que comenzó en un ambiente absolutamente hostil, ¿recuerdan eso, no? Fueron a predicar y tuvieron que salir arrancando. Y era una pena que Pablo tenía en el corazón porque no sabía cómo quedó la iglesia. Y cuando hay un ambiente así de hostil,
que los judíos rebeldes se fueron en contra de la iglesia y llegaron además desde Jerusalén los famosos judaizantes para tratar de adoctrinarlos en otras cosas, que se vuelvan a lo pasado. ¿Cómo una iglesia lucha contra eso? Bueno, primero orando. Y Pablo va a mandar a Timoteo, porque estaba muy preocupado para preguntar, bueno, ¿y qué pasó con la iglesia? Y vuelve Timoteo a decir, mira, están bien, están súper bien. ¿Y qué dice Pablo? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, ¿sí o no? Es tremendo. Ahora, igual habían algunos problemas que resolver, que los vamos a ver en la medida que estudiemos la carta, pero por ahora quiero centrarme en eso. Una iglesia que es iglesia de Cristo tiene que hacer obras de fe, trabajar en el amor y con una convicción de esperanza en Cristo siempre. Al menos esas tres cosas, hoy día la fe. ¿Cómo es nuestra iglesia? Pensando en estas marcas. O podríamos hacer la pregunta, si Dios obró en la iglesia de Tesalónica, porque así parte todo el encabezado de la carta, de tal manera que ellos eran fuertes en eso y eran notorios en otros lugares, ¿está obrando Dios en nosotros para que ocurra algo similar? ¿Sí o no? ¿Se olvidó Dios de nosotros? No, ¿cierto? Dios está obrando en nosotros. ¿Y por qué algunas cosas no funcionan? ¿Quién se equivocó? Y es como, oye, seamos más humildes. Necesitamos aprender más del Señor. Podemos pensar que sabemos muchas cosas, pero en la medida en que las marcas de la iglesia no sean evidentes, tenemos que aprenderlas de nuevo. Porque lo importante no es saber. Lo importante es mostrar a Cristo. Lo demás no vale. Bueno, tiene su valor, pero se entiende la idea. La gratitud expresa reconocer a Cristo siempre. Por tanto, siempre se va a transformar en un estilo de vida del creyente. Y vemos, por ejemplo, el mismo Pablo en Romanos, para decir, porque testigo me es Dios, Romanos 1:9, para el que le guste anotar, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¡Wow! ¡Qué declaración se mandó Pablo! De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y la pregunta entonces es, cuando tú oras, yo no voy a preguntar cuántas veces a la semana oras, pero cuando tú oras por la iglesia. No estoy hablando del templo, gracias Señor por el templo que nos has dado, que sí, que tenemos que dar gracias. O sea, que oras por los problemas que están viviendo los hermanos en la iglesia. Oras para que el Señor te use en cómo ayudar a un hermano que necesita. Oras con nombre, oras por todos, o se te olvidan. En la lista de WhatsApp están todos. Tenemos una ayuda para orar por cada uno de ellos con nombre y apellido. Y deberíamos hacerlo. Esa es lo que mueve a la iglesia. Ese es el corazón de la iglesia, la oración los unos por los otros. Y vamos a ver eso más adelante cuando veamos el tema del amor. Porque la oración es una manifestación de amor los unos por los otros. Si yo no oro por ti, ¿cuánto te estoy llamando? ¿Del 1 al 10? No 10. Eso es por seguro. La base de la gratitud es por la obra grandiosa y espectacular y soberana de Dios en la iglesia. Él la formó. Él salvó a todas las personas que componen este cuerpo de Cristo. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar por eso? Porque de otra manera, ¿dónde estaríamos? Estando vivos, camino al infierno, pero si hubiese muerto, en el infierno. Y no hay más salida. Pero el Señor cambió eso a un costo terrible. ¿Cuán agradecido debería estar por eso la iglesia? De que no solo yo, sino que tú también puedas estar conmigo gozando lo mismo. Y transforma el carácter entonces, como dije, para que sea una constante en la vida del creyente. En
en Tesalonicenses 6, del capítulo 5, versículo 8, va a decir estas tres virtudes nuevamente. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque esas son las marcas de la vida del creyente. Esa es la forma de vida que evidencia una iglesia. Y si uno va a 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el más grande de todos es el amor. Otra vez tenemos las tres características, el carácter de la iglesia: fe, amor, esperanza. En Colosenses dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. ¿De qué dijo? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Nuevamente, muchas veces Pablo va a decir esto porque él entendió qué es la iglesia y cómo se manifiesta la vida de una iglesia: fe, esperanza, amor. Lo dije en desorden, pero tiene que estar los tres. El orden de los factores no altera el producto. Me salió la matemática ahí. Pero bueno, tiene que estar al menos, hay más, pero al menos esos tres. Uno más es el que vimos al principio, es una vida de oración. ¿Sí? Y podríamos decir que la vida de oración es producto de la fe, del amor y de nuestra esperanza. Pero también tiene que ser notoria. También tiene que ser notoria la oración en la vida de la iglesia. Y pregúntate cuántas veces oras a la semana, cuántas veces oras al día, o cuántas veces dejas de orar. ¿Cuán notorio entonces es eso en tu vida? Tengo que crecer aún en eso. Gracias, Señor, por esta carta que me está diciendo que si yo quiero mostrar a Cristo, no yo solo, sino que como iglesia tenemos que aprender a crecer en eso. Y si mi hermano no está animado a la oración, ven para acá, yo te animo. Pero tenemos que orar como iglesia. Tenemos que amarnos, tenemos que vivir en obras de fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe es creer en Cristo, ¿sí o no? Dice ya en Romanos 1:17, porque el justo por la fe vivirá. Y el contexto en que está esa frase, que aparece 4 veces más o 3 veces más en la Escritura, en ese texto está hablando de la fe para creer en Cristo y alcanzar salvación. ¿Ok? Pero la fe, usando ese mismo texto, el justo por la fe vivirá, sabemos entonces que es la fe para tener vida en Cristo, pero esa vida en Cristo va creciendo para ser cada día más y más conforme al carácter de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Es una obra que hace Dios por medio del Espíritu Santo, usando su palabra, usando la iglesia, para que el justo por su fe viva en Cristo. ¿Cómo sabemos que también se puede usar para eso? En Habacuc. Dios le va a dar a conocer al profeta el plan de la invasión de Babilonia para castigar a Israel, a Jerusalén en particular. Y le dice por qué, porque el pueblo se ha apartado del Señor, porque está haciendo cosas que no convienen. Y mira lo que dice en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, ¿considera ese al Señor o no? ¿Orará? Poquito, ¿no? ¿Se preocupará el hermano? No. Mas el justo por su fe vivirá. Ese sí. Y ahí el contexto en que se usa la frase es otro. Que el justo va a vivir según la enseñanza de Dios. Fe en lo que Dios dice, creerle a Dios. Por lo tanto, no va a ser enjuiciado por Dios, sino que va a ser alabado por Dios. Ese es el sentido ahí en Habacuc 2:4. Y obviamente está la urgencia de que viene
Babilonia a destruir Jerusalén. Viene un juicio, pero dice, ojo, vive por fe. Y entendemos entonces también esa verdad. La fe que nos salva es la fe que también nos sostiene. ¿Sí? O sea, cuando nosotros somos salvos por fe, pero no termina ahí. Esa misma fe es la que nos lleva por la vida de santidad, por la vida donde Dios quiere que caminemos. Y vamos a explicarlo con algunos versículos. Por lo tanto, nosotros creemos, ¿sí? Fe es creer. Bueno, nosotros creemos constantemente. Sabemos que el Señor, todo lo que dice el Señor es correcto, por lo tanto yo voy a vivir según eso. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Sé que el Señor tiene el poder de hacer todas las cosas y que Él es soberano, así que pase lo que pase en mi vida, me guste o no me guste, yo tengo fe, le creo al Señor que eso es lo que me conviene. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Y así, el justo por la fe vivirá. Y esa fe, entonces, cuando yo comienzo a vivir en esa fe, voy a empezar a hacer cosas por fe. ¿Sí? ¿Recuerdan a Abraham cuando se le es encomendado hacer un sacrificio con Isaac? Y Abraham creyó, tuvo fe. Y leemos en la carta a los hebreos y se describe cuál era su fe. Yo sé que el Señor lo va a resucitar. Así que Él no se hace ningún problema. Jehová Jireh. ¿Recuerdan ese término, no? El Señor provee. Y que a veces nosotros usamos como eso, oh no, no te preocupes, el Señor provee. No, está diciendo que el Señor provee el sacrificio. A eso se refiere la frase. Lo que tú necesitas para vivir sustentado en el Señor, eso es lo que Jehová provee. No casa, autos, vacaciones, no está hablando de eso, aunque también lo da. ¿Ya? Está hablando de cosas espirituales. Tenemos que aprender a diferenciar la fe de salvación, incluso a veces cuando leemos la Biblia, con las obras producidas a causa de esa fe. Y conocemos un texto mucho que está en Efesios 2, 8 y 9 y 10. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí está la fe, que da salvación. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué es la fe para salvarse? Por gracia. Es un regalo de Dios. Él lo da. ¿Y qué dice el 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí aparecen las obras de nuevo. ¿Qué dijo antes? No, las obras no me salvan. Pero una vez que tú eres salvo, tienes que hacer buenas obras. ¿Qué obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe debe mostrar obras. Y lo dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No, yo creo en Cristo. ¿Y cómo lo ves tú sin obras? Creerá en Cristo, ¿no? Esa es un poco la idea del versículo. Un ejemplo. Un hermano te pide un consejo. Dice, ¿sabes qué? Necesito poner un cuadro en la pared. Y tú, como sabes cómo se hace, le vas a aconsejar, mira, toma un clavo, un martillo, clavas el clavo en la pared y cuelgas ahí el cuadro. ¿Está bien o no? ¿Está correcto? Pero no tiene ni martillo ni clavo. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve saberlo si no tiene los elementos? Esa es la idea de una fe sin obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo también mostraré mi fe por mis obras. Y tenemos claro entonces que la fe, esa que nos salva, es la misma fe, tiene el mismo poder para que en nuestra vida cristiana mostremos obras, hagamos obras, ¿sí? Glorifiquemos al Señor. ¿Cuál es ese poder de esa fe? ¿Cuánto poder se necesita para esa fe para creer en el Señor?
¿Cuánto poder hubo para la resurrección de Jesús? No podría decir, es más que infinito, ¿sí? Bueno, ese mismo poder es el que te resucitó a ti para llegar a Cristo, por fe. Y es ese mismo poder el que mueve tu fe para obras. Hay poder. Dios lo da. No hay excusa. Que yo no puedo. No es que tú puedas o no. Dios te da el poder. No confundamos. ¿Por qué es eso? Porque yo le creo. O sea, yo tengo fe. Así funciona la fe. Y esa fe me lleva también a servir a Dios y servir a Dios en su iglesia. ¿Sí? Nos dio dones y hay cosas que hacer en la iglesia, hay formas en que podemos ayudarnos entre todos. La vez pasada, ¿recuerda cuando limpiamos la silla? ¿Cuánto nos demoramos? Nada, porque lo hicimos todos. ¿Y con qué dones? No necesitamos dones para eso. Necesitamos fe para saber que somos un cuerpo y vivimos en el Señor y agradamos al Señor. En un ejemplo tan simple como ese, obras. Y nos entretuvimos y más encima podríamos seguir haciendo cosas. ¿Quién se anima? Vamos a hacer un día de trabajo. Toda la iglesia acá. Esa es la fe, así funciona. Aparte del tema de los dones que el Señor nos dio, tenemos que ejercer nuestros dones. Todos al menos tenemos un don. Y ese don fue para servir en la iglesia, obra de fe. Y esa es una característica del creyente. El creyente debiera estar obrando en la fe. Nótese cómo lo dije, debiera estar obrando, o sea, en un continuo. Porque tiene fe, porque su vida cambió, porque el poder de Dios ahora radica en él. Esa fe, podríamos decir, es como la benzina que hace que el auto ande. Tenemos esa fe que hace que la iglesia obre. Nos empuja a obrar. Y si yo no estoy en ese sentir, tengo un problema de fe que tengo que atender en el Señor, en la iglesia, con el pastor, en la Escritura. La falta de fe, ¿hay falta de fe o no? ¿Cuántas veces le dijo el Señor a sus discípulos, hombres de poca fe? Entonces no estoy diciendo que no haya fe, estoy diciendo que esa fe la achicamos a tal nivel de que pareciera que no hay, y es muy poca en el sentido de que no la ejercitamos y le quitamos todo el poder, ¿sí? ¿Qué hace la falta de fe? Y veamos el mismo ejemplo de los discípulos cuando iban en la barca, sale la tempestad. ¿De qué se preocuparon los discípulos? De que se iban a ahogar. ¿Quién se iba a ahogar? Los dedos para acá. Ellos mismos. La falta de fe me hace verme a mí y a nadie más. Hace un tiempo atrás yo le hice hacer un ejercicio de que se miraran el ombligo y mientras estuvieran mirándose el ombligo me dijeran qué otras cosas más veían al lado. Ni una, porque solamente me estoy mirando a mí. Eso atenta contra la fe. Entonces, la falta de fe es peligrosa. Me lleva a no servir a Dios, a no participar en la iglesia y en el tiempo me lleva a quejarme porque voy a encontrar todo malo. Es que esta iglesia no es como debería ser. Ojo, tú eres de los que están en la iglesia y haces que la iglesia no sea lo que tiene que ser. No te excluyas. Tú eres parte del problema. Aprendamos a vivir por fe. Cuando, y este es un ejemplo que también se acuerdan, Saúl tenía que luchar contra los filisteos, y eran muchos los filisteos, y él tenía un ejército pequeño. Samuel le dijo, no te preocupes, en el 7º día tienes que hacer un holocausto, y Dios está con nosotros, y vamos a derrotar a los filisteos. Sí, y ahí está acampado con su ejército Saúl, y pasan los días, y no se aparece Samuel. Y el ejército empieza a arrancarse, empieza a desertar, y cada vez está con menos gente. Es más, y era un ejército que casi no tenía armas. Bueno, cuando lee el texto dice, ¿y cómo iban a pelear con un ejército que venía con carros? Bueno, Dios tiene el poder, pues. Ahí está la fe, ¿no? Pero este hombre no tenía falta de fe y empezó a quejarse. Y cuando llega, o sea, antes que llegue Samuel, llega y hace él el holocausto. Y sabía que él no podía hacerlo, tenía que hacer los sacerdotes. Y Samuel se lo hace ver.
locamente has hecho? ¿Y qué hizo Saúl? Le reclamó. Cuando alguien no vive con fe, solamente se queja. Y empezamos a quejarnos de los hermanos, empezamos a quejarnos del pastor y empezamos a quejarnos de la iglesia. Es que esta iglesia es fome, es que esta iglesia no tiene amor, es que esta iglesia no hace paseos, qué sé yo, lo que se te ocurra. Yo tengo que inventar esas cosas porque tengo tanta fe que no se me ocurre. Pero un poco esa es la idea, ¿no? No lo dije en broma. Es cuando nos veamos quejándonos, no pensemos que las cosas están mal, que pueden estar mal. Primeramente pensemos cómo está mi fe, en quién estoy confiando o en quién estoy desconfiando. Pero en cualquiera, Dios no está ahí. Ese es mi problema, que Dios no está ahí porque yo lo saqué. ¿Ok? Historias de quejas en la Biblia tenemos muchas. Job y la mujer de Job. ¿Cuánta fe tenía Job? ¿Sí? El Señor dio y el Señor quitó. Y fue feo lo que quitó, ¿no? Sea en todo el Señor bendito. ¿Y qué dijo la mujer? ¿Con la misma fe? No, no tenía fe. ¿Qué estás agradeciendo, Señor? Mejor muérete. Gracias, mujer. Esperarse. Y a veces nosotros somos exactamente igual. No decimos las mismas palabras. No son las mismas situaciones, pero actuamos con ese mismo corazón. El tema de la fe es súper importante. Tenemos que preocuparnos de cuántas obras está haciendo Dios usándome a mí por fe. Cuenta este año, llevamos 4 meses. En estos 4 meses, ¿cuántas obras Dios ha hecho en la iglesia por medio de mí? Siempre les digo, yo hago un ejercicio final de año. Yo no quiero terminar un año como lo empecé en enero. Quiero terminarlo cumpliendo una meta que yo no alcanzo a hacer por mí mismo. Tengo que hacerlo por fe. Y eso me ayuda a colgarme del Señor para que sea el Señor el que me guíe. Y yo actuando por fe, aunque no vea los resultados. Otra forma que la fe nos golpea, la falta de fe nos golpea es cuando estamos pasando por una prueba. Y podemos estar pasando por pruebas súper difíciles, súper duras, donde todo el mundo está en contra nuestra, donde todo está oscuro, nadie me quiere. Y es un tema fuerte, porque produce dolor. O murmuran en contra mía y yo me entero de las murmuraciones. ¿Cómo me siento? Y podemos inventar, porque pecados hay muchos, que yo los enfoco en contra mía. Y empiezo a enojarme, o empiezo a sentirme con otros. ¿Dónde está la fe? ¿A Dios se le fue de las manos esta situación terrible que tú estás viviendo? No. Y nuevamente, el libro de Job es espectacular para enseñar eso. ¿Sí? Dios permitió a Satanás hacer muchas cosas en contra de Job. Y Job nunca supo por qué. Y nosotros vamos a pasar por lo mismo. Bueno, no tan grave como lo que le pasó a Job, pero la misma idea. ¿Y cómo está nuestra fe para decir, yo sé que esto viene de tu mano, Señor, y yo sé que estás haciendo esto en mi vida para que mi corazón cambie en algo que yo no sé? Ayúdame a saberlo. ¿Sí? Porque lo que normalmente hacemos es, Señor, está mal, arréglame este pastel porque está todo malo. Que tu justicia se haga en el resto que están contra mía. ¿Sí? Ascuas de cabeza, no. Porque cuando hago eso estoy pensando en mí. Pero cuando veo el problema y veo que yo soy incapaz, aunque en algo sea capaz de arreglarlo, pero me declaro incapaz, necesariamente voy en oración a Dios. ¿Se acuerda el Salmo 61 que leímos, no? Habla de eso. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Tú puedes porque yo creo en ti, aunque no sepa lo que estás haciendo. ¿Cuándo el Señor hace cosas mal? Nunca. Y si yo sé que el Señor nunca hace cosas mal, ¿por qué voy a dudar? Hombre de poca fe. En cambio, si yo confiara en el Señor,
sería como lo que dice Santiago, parte de la carta de Santiago diciendo esto. Porque Santiago estaba preocupado de los hermanos que lo estaban pasando mal, que estaban siendo probados. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo son esas pruebas? Diversas. O sea, de esas que menos te gustan. De las más dolorosas también pueden ser. Sabiendo, y esa es la palabra que habla de la fe, ¿no? Sabiendo, ¿con quién estoy hablando? Con el Señor. Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que está probando el Señor en tu vida? Que la prueba de vuestra fe. Y cuando yo estoy siendo probado, cuando yo lo estoy pasando mal, ¿de qué me estoy preocupando? De cualquier cosa menos de mi fe. Hombres de poca fe. ¿Cómo van a haber obras de fe en alguien que no está trabajando en su fe? No puede. La falta de vivir en la fe te lleva a quejarte. La fe, en cambio, te ayuda a tener paciencia para estar en la prueba. ¿A quién le gusta la paciencia? Empezamos así como, pero oye, es paciencia en el Señor, ¿o no? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Moisés? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar José? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham? ¿Y tú quieres esperar un día? Dios sabe cómo hacer las cosas porque las hace mejor. La fe te ayuda a tener paciencia para estar en medio de la prueba. ¿Qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No lo dice el mismo Señor? Paciencia para estar en la prueba, para esperar en Dios. ¿Cuánto tiempo? El de Dios. Y salir aprobado. Esa es la meta, salir aprobado, con un carácter cambiado, con un corazón más como el de Cristo. Para eso son las pruebas y prueba mi fe. Eso implica que ahora sí me va a llevar a servir a Dios y a la iglesia de mejor manera, con un corazón cambiado. Aprender a vivir por fe te lleva también a sacarte de encima pesos innecesarios. Cuando tú estás enojado con un hermano, tienes un peso en tu corazón y una amargura. ¿Cómo te la sacas? No te la sacas. A no ser que ores al Señor y digas y te des cuenta que ese enojo se produce por una prueba que el Señor te está poniendo que no estás pasando. Señor, hazte cargo tú de este problema. Me humillo en tu mano para que tú me exaltes cuando sea tiempo y voy a echar este problema delante tuyo porque tú tienes cuidado de mí. Sí, esa es una traducción personal de Primera Carta de Pedro, capítulo 5. Y todo cambia, y mi relación con el hermano cambia. ¿Y será que si el hermano es problemático, Dios quiere que yo ore por él? ¿Y no estoy orando por él porque estoy enojado? ¿Dónde está mi fe? Y a lo mejor si yo oro por él, Dios va a hacer algo en él, pero lo que tú no te vas a dar cuenta es que Dios te va a cambiar a ti primero. Y te va a hacer alguien compasivo, amoroso, por la fe, obra de la fe. Y te va a hacer enfocarte en lo que realmente tiene valor, una vida obediente, una vida que te lleva a amar más a Dios y a amar más a los hermanos. ¿Cómo partimos? Hay una iglesia que está con problemas, está llena de hostilidades, Tesalónica. ¿Pero qué muestra esa iglesia? ¿Cómo están luchando con los problemas? No. ¿Qué muestran? Fe, amor y esperanza. Nosotros ahora vimos un poco de qué se trata esto de la fe. Necesitamos aprender del amor y de nuestra esperanza, que es lo que dice el Señor. Y eso lo vamos a seguir viendo entonces el próximo domingo, este mismo canal, a esta misma hora, no se lo pierda. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias porque aún en nuestros corazones rebeldes tú quieres obrar para hacer de nosotros creyentes
como tú quieres. Y eso los tienes también escrito en tu palabra. Creyentes que vivan en obras de fe, trabajando por el amor, sujetos a la esperanza en Cristo. Porque eso somos, creyentes. Ayúdanos a vivir creyendo, no de otra manera. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras debilidades, que tú conoces, pero las reconocemos. Y te rogamos que trabajes en cada uno de nosotros, pero en toda tu iglesia, para que lo más pronto posible podamos ser una iglesia que, como Tesalónica, manifiesta en otros lados amor, fe y esperanza, de modo que ninguno tenga que hablar de eso porque se ve. Y sabemos que se puede porque tú lo escribiste en tu palabra para los de Tesalónica y también hoy para nosotros. Rogamos por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.